Ya, buenos días a todos. Bienvenidos a este journal de este viernes lluvioso y ventoso. Eh, este es un paper de un tema que eventualmente creo que es bastante fome, pero que a mí me interesa. Y siempre me están pidiendo que hable de esta cuestión, entonces trato de mantenerme lo más actualizado respecto de los monitores de nocicepción. Y este es un paper que salió publicado en el 2023. Y que la idea es poder mostrar un poco más de los análisis que uno puede hacer o la utilidad que pueden tener los metaanálisis para definir conductas, para definir, buscar, no sé, eh, positividad o efectividad de ciertos tratamientos, cuando toda la literatura no muestra muy claramente eso y tú juntas finalmente un montón de estos, como ustedes saben, ¿cierto? Un montón de estos papers, reúnes toda la evidencia y finalmente ves si hay una definición más concreta frente a una determinada pregunta. Y uno puede ir un paso más allá para ver cuánto es de esa información cuando uno no encuentra una positividad o si la encuentra, si efectivamente es real o no, y uno puede ir un paso más allá para tratar de ver si es que la información, la cantidad de información que hay es suficiente como para responder la pregunta o es insuficiente y aún faltan más número de trabajo, números de pacientes que puedan finalmente terminar definiendo una determinada pregunta. Entonces, este es un artículo que habla acerca del efecto de la analgesia intraoperatoria guiada por uno de estos monitores de nocicepción, que es el NOL, específicamente en dos cosas, en el dolor postoperatorio y en el consumo de opioides. Y esto entonces es un review sistemático que es hecho por este grupo de gente que es de Graz en Austria. El primer autor debe tener unas 130, unas 140 más o menos, 130 publicaciones a su haber. Es un gallo, es un anestesiólogo que se dedica a la investigación casi puramente y en este sentido a la investigación del dolor. Y tiene algunos trabajos publicados respecto de esto de monitores de nocicepción y se está entrando en esto básicamente porque es un tema más reciente y que todavía no está muy claro ni definido para dónde va la pelota con estos monitores. Entonces, a manera de introducción, lo que ellos dicen es que, por un lado, el dolor postoperatorio sigue siendo un tema relevante de definir, dado que se asocia a múltiples efectos adversos cuando este se produce o los pacientes lo sienten después de la cirugía. Y se asocia a un montón de otras cosas, como vamos a ver, que pueden ser no muy buenas para los pacientes. Y que el manejo analgésico sigue siendo o se basa básicamente en la clínica y en la experiencia del operador. Y estos monitores eventualmente podrían, que han surgido en el último tiempo, podrían entonces ayudar en ese sentido, primero a pesquisar más efectivamente signos dolorosos, más allá de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca o la experiencia que uno pueda tener, y si finalmente estos te van a ayudar a manejar la analgesia. Y en este sentido, creo que no es vano hablar acerca de por qué es importante lograr este balance nociceptivo. Por un lado, cuando hay mucha nocicepción, ¿cierto? Se desencadena una serie de mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos, por ejemplo, taquicardia, hipertensión, hay una descarga inflamatoria bien importante y que finalmente esto puede redundar en complicaciones posteriores a largo plazo, como por ejemplo el dolor quirúrgico persistente o el dolor crónico posterior. Por otro lado, cuando tú como anestesista tratas de manejar esta situación y ocupas, por ejemplo, muchas drogas analgésicas basadas en opioides, la antinocicepción per se también puede tener problemas. Por un lado puede producir bradicardia, hipotensión, todo lo opuesto. En el postoperatorio inmediato producir depresión respiratoria, prolongar los despertares y también el uso en exceso de analgésicos opioides eventualmente sea asociado a la producción o a la perpetuación del dolor en el postoperatorio. Entonces, es importante poder lograr este balance de manera de no tener, cuando el paciente despierta o en el intraoperatorio el paciente no hubiese tenido mucha nocicepción y por otro lado no pasarte con la antinocicepción porque ambos no son buenos. Ahora,
¿cuál es el estado del arte con respecto a los monitores de nocicepción? Aquí hay una revisión que vale la pena leer, que está en Analgesia en el 2024, de febrero de este año, y básicamente dice, esto habla de monitores de profundidad anestésica y de los monitores de nocicepción, pensándolos como en aquella tecnología que ha ido de alguna u otra manera a cambiar el manejo anestésico que hacemos. Y si bien los monitores de profundidad anestésica partieron hace muchos años, demoraron muchos años en finalmente para establecer la utilidad, y actualmente nadie cuestiona la eventual instalación de estos monitores para manejar su manejo anestésico. Y yo creo principalmente, y probablemente estos autores también creen, que los monitores de nocicepción va a ocurrir lo mismo. De alguna u otra manera, en este minuto nadie los pone, pero en la medida que tú vas descubriendo cuál es la aplicación que tienen o cuál eventualmente puede ser las ventajas de utilizarlo, su utilidad o su uso debería aumentar en el tiempo. ¿Y en qué estamos con los monitores de nocicepción? Básicamente, decir que permiten efectivamente, cuando tú instalas un monitor, cualquiera sea este, permiten identificar mejor que la clínica un estímulo nociceptivo. Eso está claramente demostrado. Y por otro lado, se ha visto que cuando tú ocupas analgesia, eso cambia. Entonces tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad eventualmente para poder manejar ese dolor o predecirlo, o cuál va a ser la predicción, predecir el efecto analgésico. Por otro lado, han demostrado muchos de ellos reducir el consumo de opioides durante la cirugía. Eso también es más o menos claro. Una menor necesidad de vasoactivos cuando tú usas los monitores de profundidad anestésica, y aparentemente las anestesias tienen un mejor perfil hemodinámico y menores eventos hipotensivos cuando tú los usas y eventualmente ajustas tu analgesia. Ahora, hay un montón de otras cosas que siguen faltando. Por ejemplo, pueden causar, cuando tú los usas, un manejo más pobre del dolor. Cuando eres muy estricto en la dosificación, por ejemplo, de opioides, el paciente puede despertar con más dolor, eso también está demostrado. Entonces, como que te juegan en contra en ese sentido. Algunos de ellos, uno sigue usando más opioides del que debería usar cuando usa estos monitores, básicamente yo creo porque la gente no sabe cómo funcionan. Y uno cree que viendo solo el número y el índice que los monitores te dan, basta y sobra cuando se pierde la visión del todo. Y por otro lado, no hay claridad de que estos monitores eventualmente ayuden a evitar, por ejemplo, cosas a largo plazo como el dolor crónico persistente. ¿Sí? Entrémonos un poco a hablar un poquito del NOL, que es de lo que habla el paper. El NOL básicamente es un monitor que es multiparámetro, que toma 4 o 5 parámetros para determinar un índice que se asocia a una nocicepción específica. Y por lo tanto es capaz de pesquisar dolor, y por lo tanto cuando tú le pones analgesia ves el efecto analgésico. Esto lo crearon los israelíes, entonces esta cuestión no está muy en boga, probablemente en estos minutos no mucha gente puede eventualmente querer adquirir uno de estos. Y lo que hace es que extrapola los derivados de estas cosas que monitoriza, por ejemplo, la temperatura de la piel, la conductancia de la piel, tiene un acelerómetro incluido, y la pletismografía de una onda de pulso también es importante para integrar, y finalmente con inteligencia artificial, se supone, te da un índice que se asocia al dolor, que los valores van de 0 a 100. 100 es el máximo dolor y 0 es sin nocicepción. Hablemos de nocicepción. Y valores entre 10 y 25 se consideran como una analgesia adecuada en el intraoperatorio. Menos de 10, estamos hablando de una sobreanalgesia, y más de 25, cuando el paciente tiene ese número, uno dice, la analgesia no es adecuada y debería yo poner entonces más opioide o lo que sea que estoy usando. Se ha correlacionado bien con eventos de nocicepción y uso de opioides. Los trabajos han mostrado un mejor control hemodinámico y reducción del 30% del consumo de opioides en algunos de esos trabajos. Hay menor dolor postoperatorio en los pacientes con fentanilo cuando se guía por NOL versus un cuidado estándar. Y las ventajas del monitor básicamente son que es un monitor único, multiparámetro. Es el único monitor que integra varios parámetros. Todos los demás de nocicepción
ocupan un solo parámetro y ocupa un sensor bien sencillo que funciona como un oxímetro de pulso y es capaz de informar acerca de la sobresedación. Cuando te estáis pasando, valores muy bajos se asocian a eso. Las desventajas son que la onda, por ejemplo, el Height Rate Variability, que es una de las cosas que tiene acá, se calcula de la pletismografía y no necesariamente del electrocardiograma. Se afecta con el uso de vasoactivos, obviamente, y su uso pediátrico no está validado, si bien acabamos de mandar nosotros un trabajo para tratar de validar este monitor en la población pediátrica. Eso veremos a ver si se publica, así que todavía no está validado en niños. Y entonces vamos a hablar un poquito de este trabajo. Estos autores se plantean la siguiente hipótesis, que quieren saber o que la analgesia guiada por el indicenol facilitaría un mejor control del dolor postoperatorio. Y van a explorar esto haciendo un metaanálisis de la literatura disponible. Y el propósito entonces fue realizar este metaanálisis que evalúa los efectos de la anestesia guiada por NOL sobre el dolor agudo y los requerimientos de opioides como endpoints principales, pero también aprovecharon de ver si este manejo con NOL, utilizando más o menos opioides, podía tener alguna consecuencia en el postoperatorio inmediato, no solo en términos de dolor y consumo de opioides, sino que en la incidencia de náuseas y vómitos y en la duración de la estadía en la RECU. Probablemente apuntando a que si yo disminuyo mi uso de opioides, voy a tener menos náuseas de vómitos postoperatorios y una estadía más corta en la recuperación. Eso en teoría. Va a depender, porque si el paciente despierta con mucho dolor, va a necesitar mucho rescate y eso alarga la recuperación la estadía en la recuperación. Entonces, querían medir estos. Y estos dos últimos son sus endpoints secundarios. Como método diseñaron, fue un diseño realizado para hacer un metaanálisis de acuerdo a las pautas PRISMA, que ya han hablado mucho ya en varios metaanálisis que se han realizado en estas mismas reuniones. La búsqueda sistemática específica para este metaanálisis fue en Embase, PubMed y en WOS, para identificar estudios que tenían que ver con los endpoints principales entre enero del 2013 hasta febrero del 2023, y que informaran obviamente del dolor postoperatorio postquirúrgico, de la analgesia intraoperatoria que se había usado este monitor para controlar eso, comparándolo con un cuidado estándar. Y en la búsqueda secundaria, una vez que se tenían todos estos datos, hubo una revisión además manual de referencias citadas en artículos relevantes en Google Scholar. Esa fue la forma que se hizo la búsqueda de los trabajos. Los criterios de inclusión fueron todos estudios empíricos en humanos sometidos a cirugía, no necesariamente randomizados solamente, estudios empíricos en humanos, comparación de analgesia intraoperatoria guiada por NOL versus cuidado estándar, no versus otra cosa, y se evaluó el dolor postoperatorio, que informaran sobre la evaluación del dolor postoperatorio y el consumo de opioides en el postoperatorio inmediato. Y entendido el inmediato como entre 60 minutos postoperatorio hasta 120 minutos postoperatorio. Los criterios de inclusión, en este caso, fueron todas las fuentes secundarias de datos, resúmenes, revisiones, informes de casos, actas de congreso, todas esas cosas no entraron acá. Y todos los artículos distintos del inglés o el alemán. O sea, trabajos publicados en español, chao. Se hizo una recopilación y análisis de datos que se hizo con Redman Web, que es una forma de manejar tus datos y poder analizar lo que está disponible. Se hizo para la comparación entre los dos grupos, las diferencias en puntuaciones de dolor se convirtieron todos en diferencias promedio y se utilizaron equivalentes de morfina endovenosa para ver el consumo de opioides. Entonces ahí ocuparon estas proporciones que están publicadas. Para la hidromorfona 1,5 es a 10, para la piritamida 3,3 es a 2, que fueron los rescates con los que se hizo el consumo opioide intraoperatorio más allá de la morfina, en los trabajos que se publicaron, y todo se normalizó a un peso corporal de 70 por kilo para poder compararles entre ellos. Los resultados cuantitativos se informaron como valores medios con intervalos de confianza 95 o medianas de rango. Todo eso se convirtió a una unidad específica para unificarla, que eran promedios más desviaciones estándar. Para los datos disponibles
solo en formato gráfico, porque había trabajos que tenían solo los gráficos y figuras. Se utilizó el Plot Digitizer para extraer los datos numéricos, y la significación estadística para cualquiera de las cosas que se evaluó se tomó con un alfa de 0,05, y se exploró la heterogeneidad de los estudios, como ustedes saben, mediante la prueba I cuadrado, y los valores entre 50, 25, 50 y 75 en porcentaje umbrales de heterogeneidad baja, moderada, alta respectivamente, como se ha hecho o se hace en estos metaanálisis. ¿Cuáles fueron los resultados cuando se hizo el análisis de estas cuestiones? Finalmente llegan a 10 estudios incluidos en el análisis, que fueron finalmente al metaanálisis, que es, después de haber hecho esta revisión sistemática, meterle estadística a todos estos trabajos juntos, de los cuales 9 fueron prospectivos randomizados, y uno de ellos, que probablemente el que tenía más pacientes, es un trabajo retrospectivo de un gallo de apellido González. Ese apellido nunca es muy bueno. Acá están los resultados de los trabajos que se publicaron, y ustedes pueden ver que básicamente son cirugías abdominales o ginecológicas, y no muy, probablemente no muy dolorosas entre ellas, con el manejo en casi todos ellos fue con gases con un opioide. En el intraoperatorio, por ejemplo, fentanil probablemente fue la droga analgésica que más se usó en el intraoperatorio en la mayoría de estos trabajos. Y había trabajos de propofol y había trabajos con ceoflorano. Como ustedes pueden ver, en la significancia, por ejemplo, de los que tenían estos trabajos en el consumo de opioides o en el outcome doloroso de los pacientes, solo uno de ellos, en términos de dolor, había demostrado que el uso de NOL podía tener ventajas, que el trabajo de Fuica, que es el segundo acá que está puesto. En términos de consumo de opioides, solo uno había demostrado que disminuía el consumo de opioides, que es el penúltimo trabajo que ustedes pueden ver ahí, que fue en cirugía mayor abdominal. Con respecto a los efectos adversos, es súper variado, pero básicamente, como ustedes pueden ver, ninguno de estos trabajos, o la gran mayoría de estos trabajos, no habían encontrado significancia entre usar NOL o hacer un manejo estándar en términos de dolor postoperatorio y consumo opioide. Entonces, por eso van a hacer este metaanálisis estos gallos, para ver si juntando toda esta información puede haber alguna diferencia en este término. Una de las cosas que vale la pena ver es el riesgo, la evaluación que se hace de el riesgo de sesgo que tienen estos trabajos incluidos, y ustedes pueden ver que en general son trabajos que tienen poco riesgo de sesgo, la gran mayoría de ellos. Y no hay ninguno de los trabajos o el análisis que se hizo que en realidad tenga problemas muy serios respecto de lo que uno mide, que es la secuencia de randomización, el concealment de alocación de los pacientes, el ciego. El único trabajo que es más malo, como les dije, es González, que es el trabajo retrospectivo en este análisis. Pero vale la pena destacar algo en este sentido, que es que 6 estudios de estos 10 incluidos informan conflicto de interés relevante con la empresa que produce el monitor. O sea, en 6 de estos trabajos, la gente que produce NOL les pagó a los investigadores para poder investigar, y eso no es un dato menor en este sentido, en esos trabajos. Entonces, una de las cosas que se ha cuestionado acá mucho respecto del uso de este monitor es que los israelíes han estado muy metidos en la producción y en la producción de trabajo. Nosotros hicimos un Fondesit nuestro que todavía no está publicado, esperamos publicarlo este año. Tuvimos harta presión de los israelíes para poder tener acceso a la información de cómo se hizo el trabajo, cuáles eran los datos que teníamos, y hay harta presión para poder ver el manejo de los datos que uno hace, de manera que sea no erróneo según ellos, pero probablemente lo que están buscando es, no sé, uno puede inferir que están buscando interferir de alguna forma en resultados negativos. Respecto de lo que fueron a buscar en descuento de los primarios, aquí está el análisis del efecto de la nocicepción del dolor postoperatorio inmediato, y ustedes pueden ver que ellos encontraron una diferencia favorable al uso de NOL en este sentido. O sea, cuando tú usas NOL,
Cuando incluyes todos estos trabajos y usas NOL, lo que encuentras es que aparentemente te sirve porque los pacientes tienen menos dolor al despertar. ¿Cuán importante es esta diferencia? Es de menos 0,46, pero es significativa desde el punto de vista estadístico. En términos de consumo de opioides, cuando uno usa NOL, también salió favorable el resultado. Uno disminuye el consumo de opioides en equivalentes de morfina en 1,04 miligramos, que estadísticamente es significativo, pero tengo dudas de que pueda ser clínicamente significativo este resultado. En términos de los secundarios, que eran náuseas y vómitos y estadía en la recuperación, si es que esto, del haber usado NOL, tenía alguna diferencia, no hubo ninguna diferencia en los trabajos. Ustedes pueden ver que es similar en los dos manejos. La heterogeneidad de los trabajos fue bastante baja en este sentido y fue un poquito más alta cuando se analizaban los endpoints primarios, pero yo diría que es una heterogeneidad bastante aceptable. Como conclusión, yo creo que los autores se refieren a estas fortalezas que este trabajo puede tener y cuáles eran sus debilidades, y algunas que yo también puedo identificar. Respecto a las fortalezas de este metaanálisis, yo creo que lo primero es que están evaluando el uso de un solo monitor. Los metaanálisis previos y la gran mayoría de los metaanálisis existentes siempre meten en la olla a muchos monitores de nocicepción. Y el problema con eso es que cada monitor descrito y desarrollado mide la nocicepción de una manera diferente. Entonces, poder contar con un metaanálisis que evalúe solo un monitor me parece que es mucho más válido. Eso es una fortaleza de este trabajo. Porque no tiene esos confundentes de, mira, el ANI lo mide así y la evaluación del dolor se hace en determinado tiempo. No sé, el CONOX lo hace de esta otra forma. Eventualmente, no sé, la pupilometría lo hace de otra forma. Entonces, todo eso influye en que las conclusiones que tú puedes tener son más pobres en ese sentido. Creo que finalmente otra fortaleza es que los gallos logran concentrar un número interesante de pacientes en su metaanálisis, alrededor de 500 pacientes. Y eso no es menor, es un número relevante, importante, como 200 en el grupo tratado con NOL y otros 200 más o menos, y tanto en los gallos que recibieron manejo estándar. Y que los estudios incluidos tienen bajo nivel de sesgo. Las debilidades son que las cirugías incluidas son poco dolorosas. No hay cirugías como grandes, que haya mucho dolor, entonces ahí uno puede perder y por eso probablemente las diferencias y los consumos de opioides que los trabajos mostraron eran muy bajas. Hay conflicto de interés en 6 de los estudios incluidos y eso es súper relevante, creo yo. Y lo otro es que los outcomes elegidos inmediatos se eligieron solo outcomes muy precoces, no hubo evaluación de outcomes posteriores y eso es probablemente porque esa información no está medida, no se han hecho trabajos que vayan a medir dolor crónico a, no sé, a 6 meses o a un año después de. Y a lo mejor ahí pudiese haber una información en que estos monitores sí pudiesen tener alguna diferencia. Como conclusión, ellos concluyen que el dolor y el consumo de opioides en el postoperatorio inmediato, entendido como 60 o 120 minutos en el postoperatorio, se redujo significativamente con el uso de NOL. O sea, como que yo tendría que ponerle NOL a todos mis pacientes si mi objetivo es que el paciente salga con menos dolor y consumir menos opioides en el postoperatorio. Sin embargo, como vimos, las disminuciones y las reducciones en este aspecto, si bien son estadísticamente significativos, son bien pajeras, son bien pencas, no son clínicamente relevantes. Y ese es un tema. Y volvemos a lo mismo, cuando se hacen estos trabajos, no solo con este monitor, sino con otros, cuando se encuentra una significancia, siempre es bien pobre desde el punto de vista clínico. Y esto ha hecho que finalmente los monitores sean poco usados. Ahora, hay que recordar que cuando se empezó a usar BIS y se empezó a usar, no sé, Narcochen, los resultados también eran súper malos y súper pobres. Y fuimos más allá, explorando más cosas, hasta que resultaron ser útiles. Entonces, seguir explorando en esto creo que puede ser relevante e importante. No hay evidencia o sigue no existiendo evidencia de beneficios significativos en los resultados clínicos relevantes. Falta evidencia para respaldar el uso de este índice. Eso también es importante.
Y es probable que las intervenciones de monitoreo con NOL tengan menos efectos adversos que las intervenciones farmacéuticas con el mismo objetivo. Esto yo creo que es súper importante. Cuando estamos planteando que, por ejemplo, dar anestesias libres de opioides, y para poder hacer eso le metí 50 drogas, yo creo que es relevante poder tener un monitor de nocicepción que te ayude a disminuir el uso del opioide, sí, evitándote todas las complicaciones de otras intervenciones farmacéuticas que van en el mismo objetivo, que es disminuir el consumo de opioides. Entonces creo que ahí los monitores siguen teniendo un nicho. Ahora, eso fue lo que se concluyó en este trabajo. Posteriormente, y aquí es donde es la pata que a mí me interesaba también mostrarles, uno puede decir, bueno, la información que tengo disponible hasta este minuto es suficiente para concluir que efectivamente el dolor disminuye, el consumo de opioides es menor, o todavía falta información o faltan más trabajos que tengan que ver con esto. Y para eso hay una herramienta que básicamente es el análisis secuencial de los ensayos. Tú juntáis a todos tus ensayos que se han hecho y eventualmente haces un análisis secuencial de estos. Y en esto tú vas haciendo pruebas de significación repetidas que se van acumulando los datos que son todos sparse data, o sea, datos dispersos, en el metaanálisis acumulativo. Y tú lo que haces es que en este tipo de análisis es controlar el riesgo de errores aleatorios y calcular el tamaño de la información necesaria para detectar o rechazar un efecto de intervención que tú defines previamente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿la evidencia actual presentada es adecuada o es suficiente para concluir lo que estos autores concluyen? Entonces, te ayuda a determinar si un metaanálisis que se hace incluye suficientes datos o ensayos o todavía falta investigación por hacer. Esto es súper relevante porque de repente uno dice, oye, voy a hacer un metaanálisis porque ya hay varios, pero ahora apareció otro trabajo que dice que a lo mejor si lo incluyo hay una diferencia. Pero a lo mejor esto ya está zanjado, en el sentido de que si le metes más información no va a haber ningún cambio. Entonces estás haciendo todo un análisis que es fútil, si tú quieres. La evidencia acumulada en este minuto dice que no es suficiente para establecer que la analgesia guiada por NOL, cuando tú haces este análisis, reduce el dolor o el consumo de opioides. Y esto es lo que te está diciendo entonces, finalmente, es que si bien estos gallos encontraron una significancia, es tan pobre o es tan clínicamente pobre que puede ser que finalmente no exista. O puede ser que otro trabajo que aparezca nuevo va a agregar información y va a desequilibrar la balanza para el otro lado para confirmar este hallazgo. En este minuto, los datos disponibles en estos 10 trabajos acumulados no permiten sacar esa conclusión. Y por lo tanto, seguir haciendo algunos trabajos más hasta completar, según lo que dice este análisis, 1014 pacientes, que son los necesarios para eventualmente dar una respuesta definitiva, apoya la idea de poder, ojalá, hacer más trabajo. Y en este sentido, esto para mí es súper bueno porque todavía no publicamos los resultados de nuestro Fondesit que tuvo que ver con NOL y manejo analgésico, lo mismo que hicieron estos gallos, estos trabajos previos. Entonces, y nosotros tenemos 100 pacientes, o sea, vamos a aportar ahí a los 589 que hay en este minuto para llegar a 600 y tantos pacientes. Entonces, todavía uno puede seguir explorando para ver si esto hallazgo de este metaanálisis es o no es. Entonces, por ejemplo, un poco para explicar la figura que aparece al lado, el análisis secuencial de ensayos muestra para analgesia guiada por NOL específicamente, en términos de si es que disminuye el consumo de opioides y el dolor postoperatorio. Lo que ustedes ven ahí en esa línea azul es lo que se conoce como la puntuación Z acumulada, en la que tú vas graficando los resultados que vas teniendo en los trabajos y el número de contra los números de pacientes. ¿Ok? Las líneas rojas, esas que son el Trial Sequential Monitoring Boundary, es finalmente lo que tú, cuando tu línea Z se va desplazando, tiene que cruzar para decir, mira, hasta aquí nomás llegamos, los resultados de los metaanálisis dicen que esto es efectivamente así y se confirma, o todavía falta información que puede desplazar la cuestión hacia un lado o hacia el otro. La línea vertical del lado derecho, que dice ahí el RIS,
Eso básicamente es el tamaño, es el N del tamaño de información requerida para poder concluir lo que el metaanálisis dice y reafirmar si la evidencia presentada es adecuada o no es suficiente. Las líneas límite también te da este gráfico, te da el dato tú puedes caer con tu línea Z en la zona de futilidad. Si tu línea Z cae ahí, no hay mucho más que hacer. No hay que seguir haciendo trabajo respecto a esta cuestión. Entonces, uno sigue haciendo trabajos hasta que lográis cruzar la línea roja del risk boundary o hasta que lográis cruzar el trial sequential monitoring boundaries. Cuando tú cruzáis eso, los resultados del metaanálisis son lo que es probablemente, muy probablemente lo que es. Pero si caí en la zona de futilidad no tiene mucho sentido seguir. Entonces, este tipo de análisis, que es el análisis secuencial de trabajo, me parece que es importante tenerlo acá para aquellos que quieran o están pensando en hacer un metaanálisis. Quizás con los metaanálisis que hay, con los datos que hay, vale la pena hacer este tipo de análisis para ver si seguir haciendo trabajo en este tema tiene algún sentido o no. En este sentido, la evidencia acumulada no es suficiente para establecer que la analgesia guiada por NOL reduce el dolor o el consumo de opioides, y por lo tanto, se justifica seguir haciendo trabajos que exploren estos temas. Para terminar, ¿cuál es el futuro de la anestesiología respecto a este tema? Que vuelvo a este mismo trabajo que vale la pena ver, que es un review que habla acerca del futuro de la anestesiología. Yo creo que finalmente lo que estamos tratando de hacer con estos monitores es un poquito lo que dice acá, es personalizar nuestra anestesia. Cada vez más tenemos que movernos a eso. Los pacientes que tenemos al frente son todos distintos y por lo tanto una receta única de dar, no sé, 250 de pento y después ponerle, no sé, yo ocupo, para esta cirugía ocupo 200 de fentanil, ya no es válido. Tenéis que personalizar tu anestesia porque cada paciente es distinto y los monitores van en ese sentido. Otro punto que creo que aquí no está revisado y que estamos trabajando con Ignacio Cortines y otras personas con un cubano específicamente, por ejemplo, utilizar estos monitores para poder tener target analgésicos o de nocicepción en el intraoperatorio va a permitir, por ejemplo, mejorar las infusiones de drogas analgésicas que usamos en el intra. Por ejemplo, si ocupáis, habitualmente tú ocupáis lidocaína o ocupáis ketamina para manejar el dolor intraoperatorio, estos monitores eventualmente, trabajos con estos monitores en ese sentido pueden ayudarte a mejorar las TCI y poder tener TCI a sitio efecto que en este minuto no existen. Y eso probablemente también puede ser un avance y ese es un nicho también de investigación con los monitores de nocicepción y un trabajo que estamos haciendo con Ignacio y como les digo con este cubano, estamos trabajando con ANI para poder generar o mejorar las infusiones continuas de ketamina en términos de analgesia para usar en el intraoperatorio y poder tener, por ejemplo, poder dosificarla con una TCI a sitio efecto. Y eso puede ser una ventaja. Eso quería comentarles. Muchas gracias por la atención. Oye, Mauro, súper bueno y muy bueno el análisis. ¿Ese análisis del Trial Sequential Analysis lo hiciste tú? No, ese está publicado. Ya. Por eso yo jamás he hecho Perfecto. uno. Me ha tocado Ya. revisar, recuerdo, me ha tocado revisar como 2 veces esta cuestión. Y la verdad es que todavía, si bien uno entiende cómo es, o sea, poder hacerlo, yo creo, a mí me queda como poncho. Yo nunca lo he hecho. Ya, es que a Pero yo creo propósito que, de eso, sí, dale. no, la importancia, creo yo, de poder mostrarlo ahora es que si uno se quiere embarcar en hacer un metaanálisis, yo creo que hacer este análisis previo para ver si lo que vaya a encontrar puede tener algún aporte o no, es súper relevante. Para embarcarte en hacer un metaanálisis, que weón, es un huevo mayor. Entonces tú podés definir con la información que hay si efectivamente tu metaanálisis va a aportar o no va a aportar ya nada. Y entonces Correcto. acá lo que te está diciendo esta cuestión es que si bien esto que hay encontrar una significancia, es tan pobre y es tan penca que finalmente, y falta todavía hay espacio para investigar. Y aquí la cuestión, la balanza se puede ir para un lado o para el otro, para decir que efectivamente se confirman esos datos o que efectivamente el NOL no tiene nada que hacer para estos outcomes que los que ellos estaban midiendo. Perfecto. Es que te quería mostrar a propósito de eso, porque Ujú. me llamó mucho la atención. Yo
hice el Trial Sequential Analysis de este trabajo, porque hay una herramienta que existe disponible. Pucha, pero no te la puedo mostrar. Déjame ver si logro encontrarla. No, tú estás compartiendo algo, ¿no? ¿No estáis compartiendo ahora? Creo que no. Veamos si podéis dejar de compartir. Déjame ver. Ventana. No estoy compartiendo que yo sepa, ¿o sí? No, me dice que no. Ah, ya. A ver, dejar si puedo. No. Acá, mira. Ahí, ¿se puede ver o no? ¿La pueden ver ahí una? No, yo no lo veo. Ya vaya. Ay, no puedo mostrarle la cuestión. Oye, insisto que Teams, weón, es hueviado. No se ve nada. No se alcanza a ver nada. Bueno, pero el hecho es que hice este trial sequential y es la misma curva, exactamente igual. Así que te permite esta herramienta que es más o menos fácil usarla. Te permite hacer este análisis que tú hiciste que está perfecto, digamos. Exactamente esa es la conclusión. En el fondo todavía faltan estudios y la cosa todavía no se ha cortado el queque, digamos. Así que, bueno, ahí te lo puedo mostrar después o a quien le interese. Es súper chulo porque, como te digo, a mí me ha tocado revisar de estos trabajos y siempre digo, bueno, no logro cachar cómo poder hacerlo, y qué bueno que existe esta herramienta porque es súper fácil para entrar. Es muy fácil, bien intuitiva. Pucha, pero no puedo mostrar la cuestión. No sé por qué no permite verla. Bueno, en fin. Bueno, pero lo podéis mandar por el WhatsApp del journal. Ya, no sé si hay preguntas de este tema fome y... Oye, no, ninguna pregunta. Bueno, somos pocos en la red, parece. Pero sí, felicitarte, Mauri. Hemos estado ahí trabajando con esta cuestión. Y era como anécdota nomás confirmar que esa cuestión de la presión de los gallos de Medasense es demasiado real. Porque nos pasó con Víctor en Glasgow. Yo no sé si Víctor está escuchando, pero esa vieja, que no me acuerdo si era como la directora ejecutiva, no sé. Y bueno, y nos encasilló, así como, ya, pues ahí, ¿cuándo van a publicarlo? ¿Y dónde? ¿Y el pediátrico que están haciendo? Como, dennos toda la información, ¿cachai? Sí. Yo que, o sea, sabía que la opción existía, pero nunca pensé que iba a ser tan real como que los buenos nos buscaran y no nos encerraron, pero fue como un poco invasivo. No, sí. Oye, cuando compramos el monitor y les dijimos que era para hacer un estudio, yo me acuerdo que tuvimos que firmar una serie de cartas así como así como casi compromisos que tú decías, los datos antes de ser publicados tenían que pasar por ellos. Sí, y ellos decían si los datos estaban bien o no estaban mal. Y si a ellos no les parecía, eventualmente ellos se guardaban la potestad de poder decir, no vamos a publicar esta cuestión. Era terrible, así que esa weá no la firmamos. Les compramos el monitor porque a ellos les interesaba venderlo, pero sí, la presión fue mayúscula. Tienen que haber muchas lucas detrás de esta cuestión. Sí, es un negocio, es un negocio. Sí, claro que sí. Y ahí lo mandé por el journal, o sea, por el WhatsApp, el análisis, para que hay que exactamente igual al que pusiste tú. A ver. Sí, pues está igualito. Oye, solo para agregar lo que dice Bagache, después este metaanálisis, por ejemplo, ha servido de herramienta para algunas instituciones para no comprar el monitor en Chile. Exacto. ¿Aló? Dani. ¿Quién es usted? ¿En serio? Sí. Ahora, yo creo que esa cuestión es un error, pero bueno. Entonces, la invitación es poner monitor de nocicepción por último para aprender cómo funcionan. Yo creo que es un tema que vale la pena y trae al tapete esta cosa de poder dar mejor analgesia a los pacientes y empezar
eventualmente relacionarte un poquito más con eso, no sé. Pero como les digo, yo creo que estos monitores pueden ser útiles para poder dosificar mejor fármacos analgésicos que eventualmente usan sin mucho sentido. Por ejemplo, hacer estas infusiones de queta, estas infusiones de lido. Uno podría analizar el efecto que hay sobre estos monitores de analgesia y poder a lo mejor sacar conclusiones que pueden ser interesantes. Ya, estamos entonces. Un abrazo, buen día para todos. No se mojen mucho. Chao. Chao, Mauri, gracias.